Efectivamente, estamos considerando en nuestro estudio el libro de Levítico en el Antiguo Testamento, dentro del cual en sus primeros capítulos vimos la doctrina de los sacrificios, con toda la tipología de lo que representa, considerando así al Señor Jesús en todas sus fases y matices del carácter de su persona y el reflejo de su obra portentosa en la cruz del Calvario. Luego hemos penetrado en lo que atañe al sacerdocio en nuestros estudios, donde hemos estimado acerca de su consagración y la importancia que radica de estimar la autoridad de la palabra de Dios. Que si en nuestras vidas la apreciáramos con un valor esencial, lo que de ella se expresa como Jehová mandó, ciertamente que no estaríamos propensos a ofrecer ese fuego extraño que Él nunca mandó. Y por efecto o consecuencia somos expuestos al juicio debido a la impertinencia o a la torpeza o a la falta de fe, la cual nos lleva a un escaso discernimiento espiritual, siendo por esta causa el tener que ser disciplinados. Es por esta razón que el libro de nuestro estudio puede llamarse la guía del sacerdote, porque este es el carácter que tiene. Está lleno de principios para la dirección de los que desean gozar de la proximidad de Dios, apreciando el sacerdocio. Fíjese, apreciados hermanos, de que si Israel hubiera continuado andando con Jehová según la gracia por la cual los había sacado de Egipto, hubieran sido un reino de sacerdotes y gente santa, como lo expresa allí en Éxodo capítulo 19. Pero tendríamos que un poco comprender cuál es el concepto de gracia. Fíjese que el concepto de gracia en el Antiguo Testamento existen dos vocablos hebraicos. El primer vocablo es gen, el cual significa el favor inmerecido otorgado por un superior a un inferior. Ese vocablo gen viene de la raíz Hanán, que significa ser bondadoso, ser misericordioso, ser compasivo. Es así que ese favor inmerecido expresa bondad, misericordia y compasión, cuando ese favor inmerecido se otorga a un inferior. Ese es el primer vocablo que hay y que está traducido en nuestras Biblias en el Antiguo Testamento como gracia. Pero hay un segundo vocablo hebraico que se traduce también en nuestras Biblias como gracia, y es el vocablo gesed. Y este vocablo gesed expresa la misericordia firme expresada entre personas, es decir, entre aquellas que hacen un pacto. Y aquí brillan los pactos de Dios, tanto condicionales e incondicionales, con su pueblo amado. Pero Israel no anduvo según la gracia otorgada, ya sea por el gen o por el gesed, sino que se alejaron de él, se alejaron de Dios en su obediencia y en sus preceptos. Y es por esta razón entonces que Yahvé tuvo que elegir cierta tribu y de ella una familia determinada, y de esta familia eligió un hombre, y a él y a su casa le fue concedido el gran privilegio de acercarse a Dios como sacerdote, tal cual como lo expresa allí en Éxodo capítulo 28, en su texto 1, que dice: y tú allega a ti a Aarón tu hermano y a tus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. El privilegio de semejante posición eran inmensos, pero también tenían grandes responsabilidades. Ser sacerdote exigía
el ejercicio de un espíritu de discernimiento, tal como dice Malaquías allí en su capítulo 2, porque los labios de los sacerdotes han de guardar la sabiduría y en su boca buscarán la ley, porque mensajero de Yahvé, de los ejércitos. Fíjese que el sacerdote debía observar y aplicar la palabra de Dios, no solo llevar el juicio de la consagración delante de Yahvé, sino también explicar las ordenanzas de Yahvé a la congregación. Debía estar siempre el sacerdote dispuesto a ser el intermediario para que las comunicaciones entre Jehová, Dios y su pueblo, y él no solo debía conocer para sí mismo los pensamientos de Dios, sino también interpretarlos para el pueblo. La verdad que para el sacerdote todo esto requería una vigilancia continua, una atención sostenida, un estudio constante del texto inspirado a fin de impregnarse bien de todos sus preceptos, juicios, estatutos, mandamientos y de todas las leyes y ordenanzas que el Dios de Israel había establecido. Para que este sacerdote fuera el instructor de la congregación en cuanto a las cosas que debían ser hechas. Y no quedaba lugar ni para la imaginación, ni para introducir las plausibles inducciones del hombre. Todo estaba prescrito, con la precisión divina y la autoridad de un así ha dicho Jehová. Ni la congregación, ni el sacerdote tenían la menor autoridad para decretar o sugerir un solo detalle en la larga serie de ordenanzas de la economía mosaica. La palabra de Yahvé lo ordenaba todo. El hombre no tenía más que obedecer. Pero para un corazón obediente, esto constituye una gran ventaja, ¿verdad? Nunca se apreciará bastante el privilegio de poder recurrir a los oráculos de Dios y encontrar en ellos día por día las más amplias instrucciones sobre todos los detalles concernientes a la fe y al servicio. La verdad, apreciados hermanos, lo que necesitamos es una voluntad sumisa, un espíritu humilde, un corazón sencillo. Las enseñanzas divinas son tan completas como podemos desear y no tenemos necesidad de otra cosa. No se puede considerar el libro de Levítico sin admirar el extremo cuidado que muestra el Dios de Israel para proporcionar a su pueblo amado las instrucciones más detalladas en cuanto a todo lo que se refiere a su servicio y a su culto. Y ahora, preciados hermanos, más que ninguna época, necesitamos que los cristianos aprendan esta lección. El desear un sentimiento tan vivo, tan vigoroso, tan constante de la autoridad suprema del canon sagrado y de su completa suficiencia para todos los tiempos, todos los climas, todas las posiciones, todos los estados personales, sociales y eclesiásticos. Para que podamos resistir todos los esfuerzos del enemigo que desprecian el valor de este inestimable tesoro. O que nuestros corazones estén al mismo unísono con las palabras del salmista que dicen: el principio de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia, dice el Salmo 119 en uno de sus textos. El principio de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Teniendo esto en cuenta, apreciados hermanos, como telón de fondo, entonces consideremos para esta noche en nuestro estudio
la lectura de Levítico, el capítulo 11. La palabra del Señor dice así. Vamos a leer cuidadosamente los 47 textos que tiene este capítulo. Texto 1. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel diciendo: estos son los animales que comeréis de todos los animales que están sobre la tierra. De entre los animales, todo el de pezuña y el que tiene las pezuñas hendidas, el que rumia, este comeréis. Estos empero no comeréis de los que rumian y de los que tienen pezuña. El camello, porque rumia más no tiene pezuña hundida, habéis de tenerlo por inmundo. También el conejo, porque rumia, mas no tiene pezuña, tendréislo por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, mas no tiene pezuña, tendréisla por inmundo. También el puerco, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, mas no rumia, tendréislo por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, tendréislos por inmundos. Y esto comeréis de todas las cosas que están en las aguas, todas las cosas que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, y aquellas comeréis. Mas todas las cosas que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo reptil de agua como de toda cosa viviente que está en las aguas, las tendréis en abominación. Os serán pues en abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas ni escamas en las aguas, tendréislo en abominación. Y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el esmerejón. Aquí el esmerejón es un azor común, es decir, un gavilán azor. Ese es el esmerejón. El milano, aquí el milano es un milano real. Y el buitre, según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz y la lechuza, el laro, aquí el laro es una especie de gaviota, y el gavilán según su especie, el búho, el somormujo también es una especie de gaviota, y el ibis, el calamón y el cisne, el onocrótalo. Aquí el onocrótalo es una especie de pelícano, y el calamón y el cisne y el onocrótalo, el herodión, el herodión es la cigüeña, el caradrión es una especie de cigüeña relacionada según su especie, y la bubilla y el murciélago. Todo reptil alado que anduviere sobre 4 pies tendréis en abominación. Empero esto comeréis de todo reptil alado que anda sobre 4 pies, que tuviere piernas además de sus pies para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, y el langostín según su especie, y el oregol según su especie, y el agab según su especie. Todo reptil alado que tenga 4 pies tendréis en abominación. Y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare a sus cuerpos muertos será inmundo hasta la tarde. Y cualquiera que llevare de sus cuerpos muertos lavará sus vestidos y será inmundo hasta la tarde. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumía, tendréis por inmundo. Cualquiera que los tocare será inmundo. Y de los animales que andan a 4 pies tendréis por inmundo cualquiera que ande sobre sus garras. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la tarde. Y el que llevare sus cuerpos muertos lavará sus vestidos y será inmundo hasta la tarde, habéis de tenerlos por inmundo.
y estos tendréis por inmundos de los reptiles que van arrastrando sobre la tierra, la comadreja y el ratón y la rana según su especie, y el erizo y el lagarto y el caracol y la babosa y el topo. Estos tendréis por inmundo de todos los reptiles. Cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la tarde. Y todo aquello sobre que cayere alguno de ellos después de muerto será inmundo. Así, vaso de madera, como vestido o piel o saco, cualquier instrumento con que se hace obra, será metido en agua y será inmundo hasta la tarde, y así será limpio. Y toda vasija de barro dentro de la cual cayera alguno de ellos, todo lo que estuviere en ella será inmundo, y quebraréis la vasija. Toda vianda que se come sobre la cual viniere el agua de tales vasijas será inmunda, y toda bebida que se bebiere será en todas esas vasijas inmunda. Y todo aquello sobre que cayere algo del cuerpo muerto de ellos será inmundo. El horno u hornillo se derribarán, son inmundos, y por inmundos los tendréis. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en sus cuerpos muertos será inmundo. Y si cayere de sus cuerpos muertos sobre alguna simiente que se haya de sembrar, será limpia. Mas si hubiere puesto agua en la simiente y cayera de sus cuerpos muertos sobre ella, tendréisla por inmunda. Y si algún animal que estuviere para comer se muriere, el que tocare su cuerpo muerto será inmundo hasta la tarde. Y el que comiere de su cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la tarde. Asimismo, el que sacare su cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la tarde. Y todo reptil que va arrastrando sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más pies, de todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra, no lo comeréis porque es abominación. No ensuciéis vuestras personas con ningún reptil que anda arrastrando, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, pues que yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no ensuciéis vuestras personas con algún reptil que anduviera arrastrando sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para que seros por Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Y esta es la ley de los animales y de las aves, y de todo ser viviente que se mueve en las aguas, y de todo animal que anda arrastrando sobre la tierra, para hacer diferencia entre inmundo y limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Muchas gracias, que el Señor bendiga su palabra. Si examinamos este capítulo 11 de Levítico, en él vemos que Yahvé hace una descripción maravillosa con todo detalle de los animales, aves, peces y reptiles, dando a su pueblo distintas señales para que pudieran conocer lo que era limpio y lo que era inmundo. Ya leíamos en los últimos textos, nos dan un resumen completo de todo este aspecto. Leíamos en el texto 46, esta es la ley de los animales y de las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas y de todo animal que anda arrastrando sobre la tierra, para hacer diferencia entre inmundo y limpio y entre animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Respecto a los animales cuadrúpedos, dos cosas eran necesarias para que fuesen limpios. Primero, era preciso que rumiasen. Segundo, que tuvieran pezuña hendida. Así leíamos en el texto 3, de entre los animales, todo el de pezuña, el que tiene pezuñas hendidas, y el que rumia, este comeréis. Una sola de estas señales hubiera sido insuficiente para constituir la pureza ceremonial. Dos condiciones son necesarias y suficientes. Aunque estas dos señales bastaban para dirigir al israelita piadoso
en cuanto a la distinción de los animales limpios y de los animales inmundos. Fíjese, apreciados hermanos, que independiente de toda mención del sentido del texto o de los motivos de estos caracteres que están aquí expresados, el cristiano del día de hoy encuentra aquí verdades de orden escritural contenidas en estas especificaciones. En otras palabras, estos animales, aves, peces y reptiles nos hablan del andar del creyente en Cristo. ¿Qué nos enseñan estas dos señales de un animal limpio? Primero, la acción de rumiar. Expresa el acto de digerir interiormente lo que se come. Mientras que el segundo aspecto, la pezuña hendida, representa el carácter de la marcha exterior. Hay, como sabemos, una íntima relación entre estas dos cosas en la vida del cristiano. Aquel que pasa en los verdes pastos de la palabra de Dios y digiere lo que allí come, aquel que combina la tranquila meditación del estudio con oración y atención, manifestará también un carácter de una marcha que es para la gloria de aquel que ha querido darnos su palabra para digerir nuestros caminos, dirigir nuestros caminos y formar nuestros hábitos. Es de temer que muchos de los que leen la Biblia no digieren la palabra. Hay una inmensa diferencia entre estas dos cosas. Fíjese, apreciados hermanos, que se pueden leer capítulos tras capítulos, libros tras libros, y no digerir ni una sola línea de ellos. Podemos leer la palabra inspirada como si cumpliéramos una fría y una vana rutina. Pero por falta de las facultades rumiantes en nuestra vida espiritual, no sacamos ningún provecho espiritual de ello. El ganado que pase en la hierba verde nos puede enseñar una saludable lección aquí. Primero, recoge diligentemente el refrescante pasto y después se acuesta tranquilo para rumiar. Bella y admirable imagen del cristiano alimentándose del precioso contenido del volumen inspirado, digiriéndolo después interiormente, es decir, meditando la palabra. Y el segundo paso, se exige que además de la acción de rumiar, tenga el animal la pezuña hendida. Es decir, hay que observar también la marcha del animal, buscar la huella de la pezuña hendida. Esto nos habla del testimonio, del andar del creyente en Cristo, dejando su huella en su andar por este mundo. Dos características claras de un verdadero cristiano. Aquel que es cristiano y declarado limpio delante del Señor, primero rumia, es decir, medita la palabra, la medita, la hace suya. Y en segundo lugar, tiene una pezuña hendida. En su marcha deja un testimonio, una huella en su caminar. Habían animales, como hemos leído, que tan solo rumían. No basta para el reflejo de una vida espiritual en Cristo. Habían animales que tan solo tenían la pezuña hendida. No basta. Fíjese que se puede andar religiosamente, pero el cristiano verdadero rumía meditando la palabra, haciéndola suya en su vida y la hace la porción de su vida, la cual moldea su carácter. En una palabra, estas dos cosas inseparables en la vida
de un cristiano verdadero. La vida interior en lo secreto y la marcha exterior como su testimonio. Y estos dos aspectos deben estar íntimamente ligados. Se puede hacer profesión, amar la palabra de Dios y alimentarse de ella, pero si las huellas de su marcha por el sendero de la vida no son como lo exige la palabra, no está limpio. Y por otra parte, puede andar con la exactitud farisaica, sin embargo, si el resultado de la marcha no refleja la vida en lo secreto, de nada sirve. El método divino, el principio divino, es tomar la palabra de Dios y dejar una huella de testimonio en sus pasos o en nuestros pasos. ¿Y qué podemos aprender de todo aquello cuando leíamos en el texto 9 que dice todo lo que está en las aguas? El ceremonial para el israelita piadoso de todo lo que estaba en las aguas. Allí encontramos en el texto 9 y 10, podríamos volver a leerlo. Texto 9 dice, y esto comeréis de todas las cosas que están en las aguas, todas las cosas que tienen aletas y escamas. En las aguas del mar y en los ríos aquellas comeréis. Mas todas las cosas que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo reptil de agua como de toda cosa viviente que está en las aguas, las tendréis en abominación. Dos cosas que eran necesarias para que el pez fuese limpio y aceptable. Primero, las aletas. Segundo, las escamas. Estas representan cierta aptitud para el elemento en el cual debía moverse en el agua, las aletas y las escamas. También aquí, apreciados hermanos, hay ciertas cualidades espirituales que pertenecen a la vida cristiana. Si al pez le son necesarias las aletas para moverse en el agua y las escamas le son necesarias para poder resistir la acción del elemento, el cristiano verdadero en Cristo también tiene la necesidad de esa fuerza espiritual que lo hace marchar hacia adelante, como las aletas del pez, que solo aletean hacia adelante. El cristiano también tiene necesidad de la fuerza espiritual que lo hace marchar hacia adelante a través del mundo que le rodea. Y al mismo tiempo necesita escamas para poder resistir la influencia que hay en su alrededor, como el pez tenía escamas para poder resistir los distintos elementos o temperaturas del agua donde se mueve. La verdad que estas cualidades son muy preciosas para el verdadero cristiano. Primero, las aletas representan la energía espiritual para ir adelante a través del mundo que le rodea. Y las escamas representan la fuerza para preservarnos de la acción del mundo que nos rodea. De nada serviría tener una sin tener la otra, ¿verdad? Es inútil poseer la fuerza necesaria para avanzar si no podemos resistir la influencia del mundo que nos rodea. Y aunque fuésemos capaces de resistir la influencia mundanal, no obstante, si no tenemos la fuerza espiritual para avanzar, somos defectuosos. Aquí hay otra linda lección. Están en los textos 13 y 14 que habla de las aves. Podríamos volver a recordar. Dice el texto 13, y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos y el esmerejón, el milano y el buitre según su especie, y etc.
Esto nos hablan de la ley relativa a las aves. Ya leíamos en nuestra lectura del capítulo 11 que todas las carnívoras eran inmundas, que todas las omnívoras, es decir, las que comían de todas las cosas, las omnívoras son las que comían de todo, eran inmundas. Todas aquellas, aunque dotadas de la facultad de elevarse en los cielos, pero que se arrastraban sobre la tierra, eran inmundas. Y el texto 20 nos dice: todo reptil alado que anduviere sobre 4 pies tendréis en abominación, lo declararéis inmundo. La verdad, apreciados hermanos, que este capítulo es precioso y sencillo, porque todo esto es una lección sencilla para nosotros. Las aves que podían alimentarse de la carne, las que podían tragar todo lo que se presentase por delante, las aves que se arrastraban por la tierra, todas ellas debían ser inmundas, no aptas. No solo podemos ver en la naturaleza de las 3 clases de aves aquí citadas el sabio motivo que las hace declarar inmundas, sino que también vemos aquí una admirable representación para nuestra vida espiritual y para nuestro andar como creyentes en Cristo. De aquello que todo cristiano verdadero debe guardarse absolutamente. Todo cristiano verdadero debe rechazar todo lo que es de la naturaleza carnal. Además, no puede alimentarse de todo lo que se le presente por delante. Debe saber discernir las cosas que difieren. Debe mirar, debe oír, debe ejercer un juicio espiritual sobre todas las cosas que están a su alrededor. Y es preciso de que se sirva de sus alas para elevarse por medio de la fe y buscar su lugar en la esfera celeste a la cual pertenece. Y poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En una palabra, no debe haber nada bajo, nada confuso, nada sucio en el cristiano. Y en cuanto a los reptiles, ahí en el texto 41, ¿qué podemos decir? En el texto 41 dice: y todo reptil que va arrastrando sobre la tierra es abominación, no se comerá. La verdad que toda la configuración aquí de los reptiles nos habla acerca de la santidad, porque la Escritura dice que no lo tocaréis, no te contaminaréis con ellos. Por lo tanto, estos reptiles nos hablan acerca de la santidad necesaria que el creyente, el cristiano, debe tener. La importancia, lo conveniente de observar la santidad personal delante del Señor, es decir, la entera separación de toda especie de mal. Y esto proviene de las relaciones que tiene con Dios. La verdad que esta santidad personal no se trata o no se basa en el principio: no te acerques a mí porque yo soy más santo que tú. Sino se trata sencillamente de ser santo porque Dios es santo. Estar apartado de lo mundano y de lo abominable porque Dios es santo. Todos los que están en relación con Él deben ser santos también, porque como dice Primera de Pedro en su capítulo 1, sed santos porque yo soy santo. Oh, apreciados hermanos, a pesar de ser un capítulo tan diverso, insertado aquí en este estudio de Levítico, nos trae estas verdades tan profundas y tan sencillas para nuestra vida espiritual.
Quiere el Señor que en su gracia infinita hacernos morar siempre en el oculto retiro de su santa presencia, viviendo en su amor y nutriéndonos de su verdad.